conocéis ya qué es, qué hace Novaterra. La verdad es que lo primero que surge al dirigirme a vosotros es agradecimiento, porque sois parte del proyecto Novaterra en la medida que os habéis implicado precisamente en esta primera carrera. Esperamos que venga seguida de muchas más. Por lo tanto, muchas gracias, bienvenidos a todos, que la carrera sea un éxito, que disfrutemos del día y que crezca la solidaridad. Muchas gracias a todos y buena carrera. Tiempo, la verdad, un tiempo muy bueno. Miguel Ángel Sánchez, venga. Muy buen tiempo también, 37 minutos 45. Si a alguien le interesa o puede colaborar, hay pedidos de la profesora. Un poquito más para arriba, ¿vale? Tenemos que la mesa de los salios, ¿vale? Recordad todos los corredores. No se vaya nadie, ¿vale? Por favor. Luchamos con esta campaña de recogida de tapones de plástico para poder contribuir en el tratamiento y las operaciones, ¿vale? Para este chavalín que se lo merece, sus padres se lo merecen, son unos luchadores, igual que todos nosotros, que no paráis de llegar por meta, ¿vale? Y estáis luchando también para colaborar con Novaterra, ya sea con proyectos laborales o con los tapones para Diego. Chicos, muchas gracias, por favor no os olvidéis del reciclaje y de los tapones. Vamos, buenas las chicas, por favor. Como sanitaria. Los tres clasificados de esta carrera de 10 kilómetros. El tercer clasificado veterano masculino es Carlos Medina. Fuerte aplauso para Carlos. Vamos con el segundo clasificado veterano masculino. Tenemos a Javier Muñoz. Un aplauso, Javier. Pues ahora vamos ya con el
primer clasificado veterano masculino de esta carrera de 10 kilómetros. El primer clasificado es Francisco Espinosa. Un aplauso fuerte. Muy bien, Francisco. Enhorabuena. Francisco, Javier y Carlos. Recordamos que los trofeos están hechos de cartón reciclado, ¿vale? Las tres primeras clasificadas de senior femenino. Tercera clasificada senior femenino, Miaela Miailescu. Perfecto. Adelante, tenemos aquí representante de la tercera clasificada, 10 kilómetros. La segunda clasificada, Emily Desprez. Aplauso fuerte. Ahora vamos ya con la primera clasificada senior femenino de esta carrera de 10 kilómetros, este pedazo de carrera. La primera clasificada es Rosa María Belmonte. Muy bien, ahí. Enhorabuena, recordamos, los trofeos son de cartón reciclado, ¿vale? Muy bien. Las tres campeonas. Ahora vamos con los tres clasificados senior masculino. El tercer clasificado senior masculino de esta carrera de 10 kilómetros, Vicente Pérez. Un aplauso fuerte. Perfecto ahí, muy bien. Vamos con el segundo clasificado senior masculino. El segundo clasificado es Darío Grau. Un aplauso fuerte. Estamos. Perfecto ahí. Y vamos con el primer clasificado senior masculino. El ganador de esta categoría es Miguel Ángel Sánchez. Un aplauso fuerte. Muy bien, Miguel Ángel. Muy bien, perfecto. Seguimos, bueno, recordamos que siguen llegando participantes de esta caminata, ¿eh? Esos pedazos de campeones también que están colaborando. Tenemos un ganador junior masculino. Un ganador solo. Un único ganador de esta prueba de 10 kilómetros. De la carrera Novaterra de 10 kilómetros. El ganador junior masculino de la carrera de 10 kilómetros es Javier Martínez. Muy bien. Perfecto ahí, muy bien, campeón. Bueno. Ainhoa va a sacar el primer dorsal ganador o ganadora. A la caja, a la caja. Perfecto, y ahora vamos con el premio al club más numeroso. Bueno, en general damos gracias a todos los clubs, ¿vale? Gracias a todos los clubs participantes. Entre los tres primeros tenemos a Caixa Popular Sport, en tercer lugar. Después tenemos a Runners Ciudad Valencia, en segundo lugar, ¿vale? Y como ganador tenemos al club Orero Paterna Runners. Ganador con el número máximo de participantes en esta prueba solidaria de Novaterra. Un aplauso fuerte para el club Orero Paterna Runners. Muy bien ahí. Muchísimas gracias por el proyecto, que ahora cuando estén aquí también vamos a felicitarlos uno a uno. Y bueno, para todos los colectivos, el colectivo gitano, el colectivo de jóvenes de aquí, de la Coma,
y para todo el mundo, ¿vale? Gracias, de verdad. Si hay algún representante que pueda pasar a recoger el premio, por favor. Colectivo Pro Mujer. Yo. Y la peñita, compadre. Después se le dará el premio. ¿Ana Rubio? ¿Ana Rubio no está por aquí? Pues se lo guardamos. Vamos a hacer el sorteo, ¿vale? Vamos a hacer el sorteo de los dorsales para ver quién se lleva los premios de esta carrera, de este evento solidario de Novaterra. No es tanto porque lo he visto yo como lo sacaba, así a mano inocente, ha sacado el de su mamá. Perfecto, oye. María, un aplauso. ¡Qué bien! ¡Qué puntería! ¡Qué 423. puntería! 423. Evaristo Mangue. Evaristo, por favor. Bueno, y ahora lo más esperado de todo. Vamos a por el viaje. Un viaje para 2 personas. Destino a elegir en Baleares. Balearia, perdón. En Balearia. En Baleares, para elegir. Bueno, tenemos aquí al 395. A Ignacio Sanz. Oye, un aplauso. Ganador del viaje para 2 personas. De viaje a elegir de Balearia. Hawaii, Bombay. Y si quieres, puedes ir a Baleares, ¿eh? Pero no es obligatorio. No es obligatorio. Fiesta, Ibiza, fiesta. Bueno, perfecto tú, mira. Viajecito. Un aplauso, chicos. Oye, aquí vamos a hacer ahora entrega después del sorteo, que ha sido espectacular. Vamos a hacer la entrega del trofeo al colectivo Pro Mujer. ¿Vale, por favor? Todo el mundo, todo el colectivo Pro Mujer que esté por aquí cerquita, que venga aquí, al escenario. Pro Mujer, por favor. Bueno, vamos a dar el premio al colectivo Pro Mujer, ¿vale? Porque es el colectivo que más gente ha participado aquí en la prueba, han colaborado. Un aplauso para el colectivo Pro Mujer, por favor. Que siga ese aplauso, por favor, que siga el aplauso. Estos sí que son campeones, todos son unos campeones. Y para que sepáis un poquito, bueno, hacer fotitos. Para que sepáis un poquito de este colectivo, para que entendáis un poquito de lo que están haciendo, por lo que están luchando, os voy a dejar aquí con una persona que quiere decir unas palabras. Unas palabritas, quiero que comentéis un poquito quién sois, qué hacéis, el colectivo Pro Mujer, ¿vale? Muchas personas ponemos cada día en echar una mano a la gente que no lo ha tenido tan fácil, ¿no? Entonces nada, pues esto es lo de hoy. Ha sido una cosa sobrevenida, me refiero a lo de la correcaminata, no estaba en la planificación, y la verdad es que en algún momento, ¿no, Carmen? Nos ha
Ha usado un pressing excesivo, ¿no? Por eso digo gracias a todos, ¿no? Y a todas. Pero que a pesar de la tensión, pues valía la pena. Sobre todo por... inicialmente pensábamos como una cuestión de captación de recursos, que ya sabéis que los recursos que tenemos son los que ponemos, los que ponéis, los que ponemos. Y no hay otros, no hay otras fuentes. Entonces esto, las plantas y tal. Y pensamos en esto para captar recursos inicialmente, pero enseguida nos vino la idea de lo importante que podía ser para este barrio, en el que hay tantas personas pasándolo mal, muy mal, que llevan además un tiempo de un abandono muy grande por las circunstancias de los últimos años, y que en este momento estamos queriendo catapultar, estamos queriendo mejorar, estamos queriendo inyectar ánimo y esperanza de que no es verdad que no se puede hacer nada. Y eso es lo que estamos intentando demostrar cada día. Y en este momento en el barrio, esto de hoy ha sido muy importante, de verdad. No tenéis del todo idea de lo importante que supone para esas personas que han estado corriendo y andando con vosotros, el haber tenido la oportunidad de demostrar que en la Coma no se comen a nadie, que no todos son ladrones, que no todos son gente bárbara, ni mucho menos, que es gente que está aquí y que ha sido tan poco inteligente que ha nacido en la Coma, os ha venido a vivir en la Coma. Es tan torpe que en vez de nacer en la Gran Vía se le ocurrió nacer aquí en la Coma. Fíjate qué cosas, ¿no? Pero bien, yo creo que hoy, de verdad que esta es la primera, vendrán otras, y la idea es esa precisamente, que al final lo más importante no fuera el acopio del recurso, de lo que hemos ido poniendo, habéis ido poniendo entre todos, sino sobre todo el demostrar a la gente del barrio que podemos estar con ellos, que hay solidaridad ciudadana y que ellos son importantes. Yo creo que eso de verdad que veréis cómo trae mucha cola, veréis cómo sí. Y nada más, nuevamente pues agradeceros a todos el esfuerzo, el uso, las ganas, la amistad, que es lo que en esta comida de fraternidad estamos disfrutando. Pues gracias a todos.